Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo chismecito jugoso porque hoy, madre mía, tenemos tela que cortar. Si eres nuevo por aquí, me presento rápidamente, soy tu nombre / nombre del canal y en este canal hablamos de todo lo que nos gusta, desde series y películas, hasta viajes, belleza y por supuesto nuestros actores favoritos. Y hoy precisamente vamos a hablar de uno que levanta pasiones, que nos tiene a todos y todas al borde del asiento cada vez que aparece en pantalla. Si lo adivinaste, vamos a hablar de Can Yaman. Pero no cualquier Can Yaman, no. Hoy vamos a desgranar su más reciente, su radical cambio de look. Sí, lo has oído bien. El galán turco ha sorprendido al mundo entero con una imagen completamente nueva, que ha generado un debate encarnizado en redes sociales. ¿Le queda bien? ¿No le queda bien? ¿Es un acierto? ¿Es un desastre? Hoy vamos a analizarlo a fondo y por supuesto, quiero saber tu opinión. Pero antes de empezar con toda esta locura, si todavía no te has suscrito al canal, corre. Haz clic en el botoncito rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometo que te vas a divertir, te vas a informar y quién sabe, quizás hasta aprendas algo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Can Yaman, el hombre que nos robó el corazón con sus interpretaciones en series como Erkencicus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, y By Jane M.R. Round, siempre se ha caracterizado por su melena larga, oscura y salvaje. Un look que, seamos sinceros, le sentaba de maravilla y que era, sin duda, parte de su atractivo. Ese pelo al viento, esa mirada intensa, Suspiró. Era la combinación perfecta que lo catapultó a la fama internacional. No solo en Turquía, sino que legiones de fans alrededor del mundo suspiraban por este galán. La imagen de Can Yaman era sinónimo de masculinidad, libertad y un toque de rebeldía que lo hacía irresistible. Pero ¡boom! De repente, como un trueno en medio de la noche, Can Yaman aparece en Instagram con la cabeza rapada. Sí, rapada. Adiós melena, adiós rizos indomables, adiós al look que lo catapultó a la fama. En su lugar, vemos a un Can Yaman completamente diferente con el pelo al cero, un look mucho más sobrio y algunos dirían, hasta militar. Un cambio radical que no dejó indiferente a nadie. La imagen era impactante. Era como si de repente hubiéramos visto a un león convertirse en un gato doméstico. La reacción, como era de esperar, no se hizo esperar. Las redes sociales explotaron. Almohadilla Can Yaman rapado se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans se dividieron, algunos alabaron su valentía y su capacidad para reinventarse, mientras que otros lamentaron la pérdida de su icónica melena. No, mi Can, ¿qué has hecho? Pero si ese pelo era tu marca personal. Pareces otra persona. Eran algunos de los comentarios que inundaban las redes. Los foros de fans ardían con discusiones acaloradas. Las capturas de pantalla del nuevo look de Can Yaman se compartían sin cesar, acompañadas de emojis de sorpresa, tristeza y hasta enfado. ¿Pero por qué Can Yaman decidió cambiar radicalmente su imagen? ¿A qué se debe este cambio tan drástico? Pues bien, aquí entramos en terreno de especulaciones, porque el propio actor no ha dado una explicación oficial al respecto. Sin embargo, hay varias teorías que circulan por internet. Y como buenos chismosos que somos, vamos a analizarlas una por una. La primera teoría, y quizás la más plausible, es que este cambio de look se debe a exigencias del guión. Can Yaman está involucrado en varios proyectos internacionales, incluyendo la serie Sandokan, donde interpreta al famoso pirata. Algunos rumores apuntan a que su personaje requiere un corte de pelo más corto y práctico. Si esto es cierto, tendríamos que esperar para ver cómo luce Can Yaman en la serie y juzgar si el cambio valió la pena. Imaginen por un momento a Sandokan con la melena que Can Yaman lucía antes. Sería un poco incómodo para luchar contra los británicos, ¿no creen? Un pirata necesita practicidad y parece que Can Yaman se lo tomó muy en serio. Otra teoría, un poco más conspirativa, es que Can Yaman se rapó la cabeza como una forma de liberarse de la imagen de galán que lo ha perseguido durante años. Recordemos que el actor ha expresado en varias ocasiones su deseo de ser reconocido por su talento actoral y no solo por su atractivo físico. Raparse la cabeza podría ser una forma de romper con esa imagen preestablecida y demostrar que es mucho más que una cara bonita.
En el mundo del espectáculo, es común que los actores se transformen para demostrar su versatilidad. Tal vez Can Yaman quería enviarnos un mensaje claro: no soy solo un rostro bonito, soy un actor de verdad. También hay quienes creen que el cambio de look de Can Yaman es simplemente una decisión personal. Quizás el actor se aburrió de su melena larga y decidió probar algo nuevo. Al fin y al cabo, todos tenemos derecho a cambiar de imagen cuando nos apetece, ¿no? A veces, uno necesita un cambio, una renovación. Y qué mejor manera de hacerlo que con un nuevo corte de pelo. Quizás Can Yaman simplemente se levantó un día y pensó: hoy me rapo la cabeza. Y punto. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Sea cual sea la razón, lo cierto es que el cambio de look de Can Yaman ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto el poder que tienen los famosos para influir en la opinión pública. Un simple corte de pelo puede convertirse en un tema de debate nacional y generar miles de comentarios en redes sociales. Increíble. Esto demuestra que los famosos no solo son figuras públicas, sino también creadores de tendencias. Su imagen, su estilo y sus decisiones pueden influir en millones de personas alrededor del mundo. Pero volviendo al tema principal, ¿qué pensamos de este nuevo look de Can Yaman? Pues bien, aquí es donde entra mi opinión personal. A ver, seamos sinceros, a mí me encantaba su melena larga. Creo que le daba un aire salvaje y seductor que lo hacía irresistible. Era como un león con su melena al viento, impresionante. Pero también es cierto que Can Yaman es un hombre muy guapo y que en realidad, le queda bien casi cualquier cosa. Tiene ese no sé qué que hace que todo le siente bien. Creo que el pelo rapado le da un aire más maduro y sofisticado. Ya no parece el joven rebelde de Erkencicus, sino un hombre hecho y derecho con una mirada más seria y una presencia más imponente. Es como si hubiera dejado atrás su imagen de chico malo, y se hubiera convertido en un hombre con una determinación férrea. Quizás este cambio de look marque una nueva etapa en su carrera, donde busque papeles más complejos y desafiantes. Tal vez quiera demostrar que puede interpretar roles más serios y profundos. En definitiva, creo que es un cambio arriesgado, pero que le sienta bien. No es mi look favorito de Can Yaman, pero tampoco lo detesto. Creo que es un cambio interesante que le da una nueva dimensión a su imagen. Y lo más importante es que él se sienta cómodo y seguro con su nuevo look. Al final del día, lo que importa es que él esté feliz con su imagen. Y si él se siente bien, nosotros también. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece el cambio de look de Can Yaman? ¿Te gusta más con el pelo largo o rapado? ¿Crees que este cambio afectará su carrera? Déjame tu comentario abajo y cuéntame tu opinión. Me muero por saber qué piensas. Quiero leer todas sus opiniones, sean positivas o negativas. No se corten. También quiero aprovechar para recordaros que Can Yaman tiene una fundación llamada Can Yaman for Children, donde ayuda a niños necesitados. Si quieres colaborar con su fundación, puedes encontrar toda la información en su página web o en sus redes sociales. Todo granito de arena cuenta. Es importante recordar que, más allá de su apariencia física, Can Yaman es una persona comprometida con causas sociales. Su fundación es un ejemplo de su generosidad y su deseo de ayudar a los demás. Y hablando de cosas buenas, también quiero recordaros que Can Yaman es un gran defensor de los derechos de los animales. Ha participado en varias campañas para concienciar sobre la importancia de la adopción y el cuidado de las mascotas. Un aplauso para Can Yaman por su compromiso social. Es admirable que use su plataforma para promover causas importantes y concienciar a sus seguidores sobre temas relevantes. Y para terminar con este vídeo, quiero recordaros que Can Yaman es un actor talentoso y trabajador que se esfuerza cada día por mejorar y ofrecer lo mejor de sí mismo a su público. Más allá de su atractivo físico, es un hombre inteligente, sensible y comprometido con las causas que le importan. Por eso lo admiramos y lo queremos tanto. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay una persona real con talentos, sueños y aspiraciones. Así que en resumen, el cambio de look de Can Yaman ha sido un shock para muchos, pero también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la imagen y cómo influye en nuestra percepción de los demás. Personalmente creo que le sienta bien, pero lo más importante es que él se sienta cómodo y feliz con su nuevo look. Y al final, eso es lo que realmente importa. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado y que te hayas divertido tanto como yo.
Gracias por acompañarme una vez más. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí, así que déjame tu comentario abajo y cuéntame qué te ha parecido el cambio de look de Can Yaman. ¿Te gusta más con el pelo largo o rapado? Quiero saberlo todo. Además, ¿qué otros cambios de look de famosos te han impactado? Cuéntamelo todo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos. Y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudas muchísimo. Además, si te suscribes participarás en un sorteo de una camiseta autografiada por Can Yaman. No te lo pierdas, es broma o quizás no, caraguiño. Muchas gracias por tu apoyo. Te quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para más chismecitos y noticias de tus famosos favoritos. Hasta la próxima. Besos.